y la misericordia se hizo carne. Hemos querido ponerle expresamente, cuidadamente, este título a las meditaciones de esta noche, en un claro, en un evidente guiño, paráfrasis al versículo 14 del prólogo de Juan: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese centro de nuestra fe, ese centro de la Navidad, de la Encarnación, ese centro reverencial de nuestros ángelus de cada día. Y el Verbo se hizo carne, el Verbo eterno, el Verbo que es Dios de Dios, luz de luz, el Verbo que es Dios verdadero de Dios verdadero, el Verbo que hizo los mundos, como dice San Pablo, que hizo el orbe entero. Ese Verbo, esa persona segunda de la Trinidad, se hace carne. Y nosotros podemos lícitamente reformular, reexpresar este mismísimo misterio diciendo: y la misericordia se hizo carne. Con lo cual estamos ante todo y sobre todo diciendo con énfasis, con vehemencia, que la misericordia es una realidad divina, que la misericordia es Dios, que la misericordia es una condición entrañable, íntima, de la realidad misma de la divinidad. Dios es misericordia y solo Él. Así como decimos: porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, en una triple insistencia a la necedad humana, también podemos y debemos enfatizarnos una y otra vez: porque solo tú eres misericordioso, solo tú, Señor, solo tú sabes de misericordia, vives la misericordia, lates en la misericordia. Creemos con la Iglesia entera que esta verdad es sublime y descuidada al mismo tiempo, y por ambos motivos creemos que es una verdad que hay que poder gritar a voz en cuello desde los tejados del orbe, desde los tejados de las parroquias, desde los tejados de la Iglesia. De modo eminente, en esta apertura de un año santo de la misericordia, para entender que la misericordia es divina o es una quimera, o es una impostación, o es un papel pintado, una moneda falsa. Solideo, solo Dios es misericordia. Y porque Dios es misericordia, y porque de la sobreabundancia de su misericordia, de la sobreabundancia recibida de su misericordia, el hombre rebalsa esta realidad y se torna misericordioso como el Padre. Misericordioso no solo al modo de Dios, sino misericordioso con la misma misericordia de Dios, rebalsando nuestro propio recipiente, nuestro diminuto cuenco, lleno de una realidad divina que la recibe, que la alberga,
y que la rebalsa. Quien no entendiera así este año de la misericordia, y mucho más vastamente, quien no entendiera así en general en la vida de la Iglesia, la misericordia, las obras de misericordia, no ha entendido el centro de nuestra fe y estaría penosamente, torpemente, lastimosamente, estaría ofreciendo una realidad absolutamente inerte. Por eso en esta noche queremos demorarnos largamente en la meditación, en la contemplación del misterio de Dios como misterio de misericordia. Mirar con largura, con detenimiento, con insistencia este misterio, sin entenderlo tal vez, pero dejando que un poco se nos impregne por ósmosis, por refracción de luz, se nos colme el alma de este misterio, para que entendamos luego cómo este misterio es rebalsable sobre los demás. Oh mirabile commercium, decían los antiguos, hablando de la encarnación. Oh admirable intercambio. Los padres, todos o casi todos, han comentado justamente cómo el Dios inmenso, el Dios infinito, se abajaba. ¿Para qué? Para enaltecernos. Dios se hace hombre, ¿para qué? Para que el hombre pueda ser Dios. El inmortal se hace mortal, ¿para qué? Para que nosotros, mortales, podamos vivir la inmortalidad en una ecuación perfecta, en una simetría exacta, donde el abajamiento suyo redunda en exaltación nuestra. Este comercio, intercambio, se da también de un modo eminente con la misericordia divina. Es la misericordia divina la que se hace carne, la que se abaja para que nosotros, miserables, podamos vivir y ejercer y rebalsar la misericordia de Dios. La bula con que se abre este año santo insiste muy de entrada, casi con conciencia del peligro con que tantas veces secularizadamente ponemos el carro por delante del caballo, invertimos los roles, invertimos las prioridades, invertimos las causalidades y terminamos creyendo que se trata de un año en que salir a hacer cosas, que se trata de un año en que salir a dar pan al hambriento, agua al sediento, vestido al desnudo, cuando lo que se trata eminentemente y frontalmente es de abrirnos a ese torrente eterno de misericordia que de parte de Dios llega a nosotros, que de parte de Dios desciende sobre nosotros para que nos colme, para que nos llegue, nos colme y nos rebalse. Juan Pablo II, en su segunda encíclica, al muy poco tiempo de haber sido elegido Papa, dedicó una encíclica entera a la misericordia, al Padre rico en misericordia. Y va a plantear con una maestría exquisita este dinamismo, estas bisagras, este tríptico, por decirlo así, con que al hombre le atañe
ser destinatario de la misericordia de Dios. Primera consigna, va a decir el Papa polaco, el Santo Papa Juan Pablo II. Lo primero que el hombre debe hacer ante la misericordia es saberse destinatario y de algún modo hacer foco en ese advenimiento, en ese venir de la misericordia sobre mí. Soy destinatario de una misericordia que se inclina sobre mí. Pero no debe contentarse con esa sola contemplación. A la vez es depositario, segunda fase. Soy destinatario de algo que está por venir sobre mí, de una realidad divina que está descendiendo sobre mí. Soy depositario de esa realidad y soy dispensador de esa realidad por rebalse, por sobreabundancia. Las tres D, destinatario, depositario y dispensador. Es crucial en este año santo demorar nuestra contemplación y nuestra reflexión sobre estas tres realidades para no descuidar ninguna y para no perder de vista la secuencia, el orden con que han de darse. San Agustín, comentando las bienaventuranzas, va a decir en este mismo orden de cosas que la bienaventuranza en San Mateo no se inicia en su relato, en su expresión, en la fuente, en el surgente. No, ni hace falta tampoco. Se inicia a mitad de camino. Se inicia en la bienaventuranza de aquellos misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Pero San Agustín, que ha hecho exactamente el mismo juego, por decirlo así, con la verdad, porque hay verdad en Dios inicialmente, porque hay verdad en las cosas y porque hay verdad en nosotros, y porque tú las piensas, las cosas son, y porque son, nosotros las podemos pensar. Del mismo modo, espejadamente va a hablar de la misericordia. Porque hay una misericordia inicial, es que es posible en el corazón del hombre vivir la misericordia. Y porque el hombre puede vivir la misericordia, obtendrá misericordia. Queda nuestro diminuto y frágil acto de misericordia, envuelto, abrazado por una misericordia inicial y frontal y una misericordia final. Por eso, Dios en el centro. Contemplar largamente, va a decir la bula del jubileo, contemplar largamente en su centro, en el centro de nuestra contemplación, que Dios es misericordia. Y para esto, si queremos ser rigurosos con el desafío que nos hemos planteado, y si decir la misericordia se hizo carne es sinónimo de el verbo, el logos eterno se hizo carne, debemos poder contemplar con los pies descalzos que en el interior del misterio de Dios hay misericordia, que la misericordia no se inicia con la caída del hombre, con la clausura del paraíso, que la misericordia de algún modo es el ADN mismo de Dios, no una opción coyuntural ante un plan que salió mal, una salida de emergencia. No. Dios es misericordia antes
de que el mundo fuera. Pero ¿cómo? Si para que haya misericordia tiene que haber miserable, y en Dios no hay miseria. La misericordia original, originante, la misericordia en su versión intradivina, es el ágape, el amor eterno con que las personas divinas se entregan, se vuelcan, se inclinan sobre las otras. No hay miseria, pero sí hay receptividad. No conspira contra la plenitud y la perfección de Dios, no conspira contra su perfección, que en Dios haya receptividad. Y esa receptividad con que cada persona divina recibe a la otra en su entrega, en su donación, en su mirada, en su hálito, en su palabra, es la misericordia en estado puro, la misericordia en estado increado, la misericordia dentro mismo del seno, del etos, del ámbito, de la atmósfera, de la casa, con que Dios desde mucho antes de hacer los mundos se ama, se inclina, se vuelca sobre sí. Demorar la contemplación sobre el misterio de las relaciones intratrinitarias, con perdón de la palabra enredada, las relaciones de la Trinidad para dentro de sí, el Padre hacia el Hijo hacia el Padre, ambos sobre el Espíritu sobre ambos. Es misericordia. Como dice una gran mística medieval, Juliana de Norwich, existe en Dios una realidad cóncava, es decir, capaz de recibir. Y esa concavidad con que el Hijo, por caso, con que el Hijo recibe todo el amor del Padre, recibe el ser Hijo del Padre, porque es un Dios dado, porque es un Dios de Dios, porque es luz recibida, es luz de luz. Ya es una expresión de misericordia, sin miseria, sin pecado, sin imperfección. El paradigma, la versión más pura, la idea pura, real, existente en Dios, esa misericordia, ese ágape eterno, no puede contener en sí este movimiento centrífugo, que eso es la misericordia, ese movimiento, esa necesidad visceral, como va a decir San Mateo, visceral por volcarse sobre el otro, que ejerce el Padre sobre el infinito abismo del Hijo y ejerce el Hijo sobre el infinito abismo del Padre, pero no les basta volcarse de un abismo en otro abismo dentro de este océano de la Trinidad. No les basta. Como aguas inmensas contenidas por un dique, buscan reventarlo, buscan salir de sí, buscan saltar fuera de sí. Y así es como se hace el mundo. Y así es como este Dios de Dios, luz de luz, se vuelca sobre el mundo y le dice que haya luz fuera de nosotros. Fiat lux, que haya luz en las afueras de la Trinidad, en medio de la nada, que haya luz.
Y es esa la primera misericordia hacia afuera de Dios. Luz. Luz que es la luz de Dios mismo, no es una iluminación externa, artificial. Que haya luz es decirle al fuera de Dios, te alumbraré con mi propia lumbre, refractaré mi propia luz. Juan Pablo II, en esta maravillosa encíclica sobre la misericordia, va a decir, va a plantear todo en clave de luz. Miren qué hermoso, todo en clave de luz. El Dios que habita una luz inaccesible, un Dios que recibe la luz dentro de sí, como ocurre con el Hijo, hace el mundo en luz. Ejerce la misericordia iluminando las tinieblas, primero del orbe y después, eminentemente, el hombre. Lo hace en luz, lo hace en la luz, y esa es su obra de misericordia. Antes de que el hombre peque, antes de que Adán cayera, antes de que se clausurara el paraíso, ya hay un ejercicio maravilloso de inclinación amorosa del omnipotente, del eterno, del inmenso, sobre la fragilidad, sobre la diminuta pieza de orfebrería que Dios tiene entre sus dedos eternos e inmensos, y le sopla con suavidad su hálito, a riesgo de pulverizarlo, a riesgo de destrozarlo. Nunca terminaremos de entender el miniaturismo que significa esta obra de un Dios salido de escala, de un Dios infinito, engarzando como un orfebre, como un joyero, esta pieza magistral y soplándole, ruaj, su propio aliento, su propia luz. Y el hombre se envalentona, y el hombre se emancipa, el hombre se engríe, y el hombre en su soberbia cae y es expulsado del paraíso, y se automargina y se esconde. Y ahí sí comienza la historia de la misericordia en su versión más conocida, por decir así, en el ejercicio concreto con que Dios se vuelca ya sobre su enemigo, el hombre, sobre aquel que le ha dado vuelta la cara, sobre aquel que lo ha despreciado, sobre aquel que se ha burlado de él, sobre aquel que le ha dicho, ¿qué te pasa? Yo elijo qué hacer y qué no hacer. Pero es la misma misericordia, es el mismo amor eterno, es el mismo ágape divino, con un nuevo desafío, con una nueva melodía, pero la misma música, el mismo instrumento, el mismo timbre. Y Dios le dice a Adán, ¿dónde estás? De las expresiones más exquisitas, más dulces, más suaves, más entrañables de la misericordia de Dios. ¿Dónde estás? No, ¿qué has hecho? No, ¿por qué has hecho eso? No. ¿Dónde estás? Que quiero rescatarte. Y no es una conmiseración, no es una limosna, no es un pobretear, es un deseo propio. Dios quiere, desea ardientemente, como va a decir Jesús antes de su pasión, desea ardientemente inclinarse sobre la miseria del hombre. Y esto que podemos leer y percibir
en todo el decurso de la Escritura, de los jueces, de los profetas, de los reyes, de la infidelidad de Israel y el Dios que se empecina en buscarlo, que se empecina en reencontrarlo, que se empecina en alcanzarlo, en reencauzarlo, en darle nuevas oportunidades. En la plenitud de los tiempos, decide enviar a su Hijo. Y aquí hay que hacer una detención, una demorada detención para no errar en la contemplación, para entender que cuando el Verbo se hace carne, cuando esta misión con que los tres han resuelto buscar ya la solución máxima, la solución más enloquecedora, la solución que no cabe en mente humana. ¿Por qué no sirvieron los profetas? ¿Por qué no sirvieron los enviados? ¿Por qué no sirvieron las 1000 amonestaciones, las 1000 insinuaciones? Perdidos por perdidos, en cónclave trinitario, deciden que vaya uno de nosotros. Es una locura. Nunca terminaremos de entender lo que es una locura, una inmensa y soberana locura. La locura de Dios, como dice San Pablo, es esto, esta solución, esta resolución. Máxima expresión de misericordia, que vaya uno de nosotros y va el Hijo. Y cuando el Hijo se hace carne, no se hace carne para poder ejercer en carne la misericordia ante todo. No, Señor. Cuando el Hijo se hace carne, encarna la misericordia. Se hace misericordia en carne. No es lo mismo. Sé que es difícil, pero no es lo mismo. Y los aliento a estirar las neuronas, o mucho mejor, a estirar el espacio interno del corazón para tratar de entender que no es lo mismo un Cristo haciendo obras de misericordia a un Cristo que es misericordia. Y no es lo mismo, porque lo que ocurre en la encarnación, cuando este Verbo, este Hijo infinito, poderoso, omnipotente, que ha hecho los mundos, que ha soplado las galaxias, que las tiene en sus manos, llora en el pesebre de Belén, en su propia entraña se está dando activamente el misterio de la misericordia. Hay un ejercicio real del poder abrazado, anudado a la miseria. En Cristo se da de un modo apretadísimo, en ese ñudo, como dice Santa Teresa, nudo de la doble naturaleza, de la unión en una sola persona, de todo Dios y todo el hombre. En ese nudo se da la misericordia internamente, en su propio sujeto. No cuando cura al ciego, no cuando levanta al paralítico, no porque dé pan al hambriento, mucho antes de eso, y no en una anterioridad cronológica, sino en una anterioridad estable y permanente, una anterioridad que es raíz estable de todo Cristo y de todas sus obras. En esa anterioridad Cristo es misericordia en sí, es el poder eterno de Dios, volcado, inclinado, abrazado a la miseria.
Porque miseria no es sinónimo de pecado, porque Cristo no conoció el pecado, pero sí la miseria, la fragilidad, la pequeñez, la vulnerabilidad, la herida. Cristo es herida. Y esta herida, conjugada con el infinito poderío sempiterno de Dios, es la hipóstasis de la misericordia. Hipóstasis es la personificación de la misericordia. Esto es un balbuceo. ¿Quién puede saberlo? ¿Quién puede osar decirlo? ¿Quién puede osar entenderlo? Nadie. Pero a pies descalzos hay que poder diferenciar los gestos, las obras, las palabras de ternura, de inclinación sobre este pobre, sobre este necesitado, sobre este carenciado, de este misterio fontal y abisal. Abisal, es un abismo que da vértigo, ver en Cristo, en su interior mismo, este misterio de miseria y de amor eterno. Es por eso que tantas veces en los evangelios vamos a leer ya el Cristo maduro, el Cristo grande, realizando obras y palabras de misericordia. Que esa obra, que esa palabra, va a decir San Mateo de modo frecuente, brotan de un hondón, brotan de lo entrañable, de lo más entrañable, en un superlativo de entrañabilidad, en un neologismo griego, en un superlativo, en un colmo de profundidad brota esta conmoción de Cristo, este enternecimiento de Cristo, este compadecimiento de Cristo. ¿Y por qué es de tan profundo? ¿Y por qué este énfasis en que brota de tan profundo? Justamente para permitir intuir que eso es Dios, que eso no es un gesto coyuntural, que eso está brotando de napas muy profundas, de aguas muy hondas, eternas. Y por eso el Salmo 135, que tanto Israel como la Iglesia cantan en cuanta fiesta hay. Es un salmo precioso que se los recomiendo vivamente durante este año. Es un salmo que constantemente va como en un doble ritmo de tiempo y eternidad, conjugando el tiempo y la eternidad, viendo las maravillas que Dios hace en el tiempo, en la historia, en este instante, ayer, mañana. Con este pulso profundo de un Dios eterno. Y el salmista va repasando, revisando docenas y docenas de hazañas con que el Señor nos hizo cruzar el Mar Rojo, con que el Señor nos alivió en esto, nos socorrió en aquello otro, e incluso nos probó en esto, nos fustigó en aquello, nos retó, nos penitenció en aquello otro, porque es eterna su misericordia. A cada verso va como un pulso, va corroborando porque es eterna su misericordia. Porque esto está ocurriendo desde una eternidad, porque esto está brotando desde una eternidad, es decir, desde una realidad interna de Dios, porque esto tiene que ver con el amor eterno de las tres personas divinas, con esto tiene que ver.
el Verbo se hace carne, la misericordia se anuda en la carne de Jesús en el pesebre. Y a partir de ese momento, acercarse a Cristo es acercarse a la fuente de misericordia, es acercarse a una misericordia que está ahí, en acto, irradiando, profugando. Él es el hijo prófugo, Él es el hijo pródigo, Él es el que derrocha los bienes de su padre en este destierro. Ahí, llorando en el pesebre, en brazos de María, custodiado por San José, entre los animales, entre el frío, entre los pastores, entre los ángeles, ahí, la carne purísima, la carne blanquísima del Logos hecho carne, es misericordia. ¿Por qué insisto en esto? Para que elonguemos nuestra fe, estiremos nuestra fe y hagámosla posible, le hagamos posible a nuestra fe estirar la mano sobre esta carne, sobre este niño y alcanzar misericordia al solo contacto. Como la hemorroísa, como esa mujer que sabía que de este hombre irradia. ¿Qué? Irradia la inclinación eterna de Dios sobre el hombre, irradia el poder de la misericordia, porque la misericordia es poder de Dios. No es un rebajamiento de Dios, todo lo contrario. Todo lo contrario. Santo Tomás va a decir, no hay muestra mayor del poderío de Dios que en su misericordia. Y es una paradoja, ciertamente, pero es una maravillosa paradoja que hay que decirla, cavilarla, meditarla. Lo dice Santo Tomás y lo dice la liturgia romana, muy antigua. Oh Dios, que has manifestado tu omnipotencia en la misericordia. No tu debilidad, tu omnipotencia se manifiesta en la misericordia, porque nada hay más gallardo, nada hay más dueño de sí, nada hay más erguido en una persona que el ejercicio de la misericordia. Y esto valdrá que les quede como un eco para la segunda parte, cuando con el Padre Oscar vean el rebalse, es decir, la misericordia que nos atañe ejercer nosotros. No nos rebaja, nos enaltece, no nos esclaviza, nos aseñora, nos da señorío. Pero acá hay algo importante y que vale la pena detenerse con fe y con espíritu de oración y de contemplación. Si en este niño Dios ya está la misericordia, ahí, casi como aguas saltando sobre su propia vertiente, aguas saltando sobre su propia vertiente, antes de que yo acerque mis manos en cuenco para brevar mi sed, contemplarla ahí saltando sobre sí, tengo que poder percibir que la misericordia de Dios es viva, es eficaz, como su palabra, y que está en acto siempre, ahí, en Jesús de Nazaret. Y decir esto no es poco, no es poco.
porque hay una falacia muy instalada. Tal vez en un doble registro, una falacia que de algún modo es tácita en las honduras de todos, en el inconsciente colectivo religioso, y que de un modo más expreso, de un modo más formulado, existe en ciertos sectores, en ciertas lecturas rígidas de nuestra fe. Y es creer que la misericordia de Dios es potencial. Dios está dispuesto a ejercer la misericordia cuando algún piadoso arrepentido la pida. Este torrente divino, no hay quien pueda detenerlo. No está a la espera de nada. Está permanentemente saltando, brotando, volcándose sobre el mundo en luz, sobre el corazón del hombre en luz, sobre el corazón del hombre en perdón, ofrecido, entregado. Empresa que ciertamente puede terminar bien o mal por nuestra libertad, pero nuestra libertad no es la que lo inmuta, nuestra libertad no es la que activa el amor de Dios. La misericordia de Dios no se prende o se apaga por la libertad con que el hombre esté dispuesta a recibirla o no. Porque, insisto, no es una opción coyuntural por parte de Dios, es su ser, es su esencia, es lo que es. No puede no serlo, se pulveriza la Trinidad. Dios no espera nuestro consentimiento para tener misericordias a nosotros. No, Señor. De ninguna manera. Y lo han dicho los padres, y lo ha dicho la escolástica, y lo ha dicho el magisterio. Y no es origenismo, y no es devaluación de la salvación, y no es anulación del infierno, ciertamente que no, porque esto puede terminar bien o mal. Pero por parte de Dios es una fontana, es una vertiente, manando y manando y manando. Agua viva que mana y corre sobre el corazón del hombre. Siempre, todos, siempre. Vale verlo en dos ejemplos hermosísimos del Evangelio. La parábola de San Lucas en el capítulo 15 del hijo pródigo. Que vuelve a la casa del padre por hambre, por necesidad. No hay un propósito de enmienda firme, fuerte, decidido. No hay una conversión a volver a ser hijo. Hay hambre y deseo de al menos volver a ser empleado, porque esos empleados del Padre viven mejor que él. Y no ha vuelto, está volviendo. No ha vuelto, está volviendo. Está lejos, va a decir Lucas. Aún estaba lejos. ¿Y qué se encuentra? La misericordia del Padre. En acto. Como siempre, el Padre. No cuando supuso o intuyó que ya estuviera volviendo, sino el Padre desde el momento en que se fue, está anclado ahí, oteando el horizonte, en una misericordia real, en ejercicio real, actual, vivo, no potencial. No, bueno, cuando me pida perdón ahí vemos. No.
Y el Padre se adelanta, como Yahvé se adelanta a Adán con el ¿dónde estás? El Padre se adelanta a este hijo que aún está lejos. Se adelanta a este hijo que aún está lejos no solo de la casa del Padre, sino que está lejos de la verdad, que está lejos de la compunción, que está lejos del dolor profundo por su pecado, que está lejos de entender su pecado. Y el Padre lo abraza, y el Padre llora, y el Padre no lo suelta, y ese abrazo lo convierte al Hijo. El Hijo no se convierte ansiando las bellotas de los cerdos en el país lejano. No. El Hijo se convierte por la acción de la misericordia del Padre. Cuando el Padre lo abraza, cuando el Padre llora de amor por tenerlo a su Hijo de vuelta, el Hijo se derrite. El Hijo se le pulveriza el pecado entre sus entrañas. El Hijo que es oscuridad recibe una gran luz, como canta el profeta, recibe la luz de la misericordia de su Padre. Magro favor le hacemos a nuestra fe. Para dentro nuestro y para afuera, para los que buscan, para los que están lejos, magro favor le hacemos al hombre y le hacemos a Dios por sobre todo. Si entendemos torpe y mezquinamente que la misericordia es una posibilidad, que Dios firma cuando ya esté firmado el propósito firme y la conversión del penitente. Ahí recién Dios sella con su sello de misericordia. No. La misericordia de Dios es primera, como dice San Juan del amor. Dios nos amó primero, Dios nos ama con amor de misericordia. Nos misericordia, como inventó San Beda el Venerable, ese inmenso monje, inventó un neologismo para expresar la misericordia en tiempo verbal. Eso que al Papa Francisco le gusta repetir tanto. Misericordiar es un verbo inventado por un monje antiguo, San Beda, para expresar esta acción del Padre, previa a la del Hijo. Y lo mismo ocurre en esa otra escena maravillosa, que es la vuelta de Mateo a la luz, a la verdad. Mateo, el publicano, Mateo, el recaudador de impuestos. Mateo es mirado con amor de predilección, es mirado con amor. Los ojos de Jesús, el Hijo de María, los ojos del Logos eterno, los ojos de la misericordia encarnada, lo atraviesan con el fuego de este amor. ¿Cuándo? Cuando aún era pecador, cuando aún era enemigo, como dice San Pablo respecto a la cruz. Dios murió por nosotros cuando aún éramos sus enemigos. Cualquiera da la vida por un amigo, pero Dios nos salvó siendo nosotros enemigos, nos perdonó siendo nosotros aún enemigos, nos ofreció el perdón. Eso es perdonar. Perdonar es un acto libre de un sujeto. Yo te perdono. Vos podés recibir o no mi perdón, ciertamente, pero yo te perdono. Claro que Dios perdona antes de que se lo pidamos, antes de nuestro arrepentimiento. Y nuestro arrepentimiento y nuestra súplica, nuestro deseo, nuestra transformación ocurre como consecuencia maravillosa de esta misericordia activa, de esta misericordia transformante.
Jesús lo mira a Mateo y Mateo se derrite. Y Mateo, por esta mirada de conmiseración, esta mirada de amor a su pequeñez, de amor a su fragilidad, de amor al límite de este hombre, en esa mirada Mateo encuentra la luz y la energía, el poder transformante para cambiar de vida, para dejar su vida corrupta, sus actos de corrupción, su oscuridad. Hay una sed, hay una avidez en el hombre Dios, que es sed y avidez del Dios eterno en Cristo, por llegar, por avanzar, por alcanzar nuestra miseria, como aguas que buscan descansar en las honduras de los lagos y que corren y corren frenéticamente, ávidamente, inquietamente, de salto en salto, de piedra en piedra, por arroyos, por ríos, buscando descansar, buscando volcarse enteras en la cavidad, en la concavidad de nuestra nada, de nuestra miseria, de nuestra oscuridad, de nuestra carencia, de nuestro pecado. Es una avidez, es un hambre. Así como los dioses griegos tenían hambres curiosas respecto al hombre, el Dios verdadero tiene hambre de nuestra miseria. Su misericordia es un deseo, un hambre voraz que Dios tiene por nuestra miseria, por alcanzarla, por comerla, por devorarla. Hay un poeta inglés tormentoso, con una vida tormentosa, Francis Thompson, sacerdote fue también, que tiene un poema exquisito, El lebrel del cielo, el buscador, el que trata de conquistar, no el cielo, sino desde el cielo, porque es Dios el lebrel del cielo. Y en ese poema va a decir, se inquieta, se apresura, quiere mi corazón, quiere mi vida, quiere mi podredumbre, quiere mi oscuridad para su lumbre. Quiere. La avidez de la misericordia que busca saciarse en los bajos más profundos de mi miseria. Ese es Dios, diría San Agustín. San Agustín, comentando Lucas 15, termina con esa frase que es música. Así es Dios, ese es Dios. Bien, como decíamos con Juan Pablo II, la misericordia hay que poder entenderla recibida, alojada y rebalsada, porque somos destinatarios, depositarios y dispensadores. Y hay que poder aceitar los engranajes, los goznes de este tríptico para que fluya la misericordia recibida y la misericordia guardada y la misericordia rebalsada. Y el aceite para estos goznes, el aceite para estas bisagras, es la oración. Solo en la oración profunda, en la oración ritmada, continua, con que el corazón del cristiano vive
latiendo y respirando la plegaria, esa plegaria profunda, simple y profunda, es la que hace posible este ritmo, este pulso de una misericordia recibida y de una misericordia entregada, de una misericordia que guardo, que alojo venida de Dios y que expulso, que irradio en obras internas y externas de misericordia. Ese pulso, ese Señor Jesús, ten piedad de mí, pecador, ten misericordia de mí, pecador, ese pulso, ese diástole y sístole, ese recibir y doy, recibo y doy, es el ritmo propio de la vida cristiana, es el ritmo de la misericordia. Solo un corazón orante puede hacer la genuina experiencia de rebalsar sobre el mundo la misericordia divina, no la solidaridad, no la filantropía, no la limosna, la misericordia divina, rebalsada, recibida de lo alto y rebalsada sobre el prójimo. Dice el Papa en una expresión hermosa: el río eterno de la misericordia fluye desde el seno mismo de la Trinidad, desde esta relación interna de esos tres que se miran, que se vuelcan, que se entregan, que se aman, fluye suave y susurrantemente, fluye sobre la obra de la creación, fluye sobre la palabra de Dios, fluye sobre la encarnación, sobre la vida de la Iglesia, sobre los sacramentos, hasta que llega al corazón del orante. Y allí se torna pulso, ritmo cardíaco que transforma el mundo. Y el orante puede justamente sumergirse en este río de la misericordia divina para seguir su curso, no para remontar cuesta arriba, sino para seguir su curso y seguir bajando de hondón en hondón, de bajo en bajo. ¿Hasta dónde? Hasta la napa más profunda del mundo. Porque es desde la napa más profunda del mundo donde el comienzo y el fin se unifican, donde esa Trinidad eterna vuelve a ser el hondón más profundo del mundo. Y este río de la misericordia que el orante sigue descendiendo en su continuo y ritmado: Señor Jesús, Hijo de Dios vivo, ten misericordia de mi pecador. Desciende y desciende y desciende hasta honduras insospechables, hasta el infierno mismo de este mundo, para contemplar, emerger desde allí el rostro de la misericordia, Jesús, la misericordia personificada, que secretamente ilumina y sostiene al mundo desde allí, al ritmo de cada uno de mis balbuceados y demorados: Señor Jesús, Hijo de Dios vivo, ten misericordia de mí. Señor Jesús, Hijo de Dios mío, ten misericordia de mi pecador. Así se transforma el mundo, así se ilumina el mundo.